Ok, ya son un par de minutos después de la hora, entonces creo que podemos empezar. Y primero que nada, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí hoy para el webinar de marzo para el subcomité de Ecología de la Migración de Partners in Flight. Estamos muy emocionados de tener esta presentación y esperamos que les ayude a los miembros de esta comunidad a compartir su trabajo y también a escuchar sobre otros proyectos y así se pueden inspirar para otros proyectos y colaboración. Tenemos más o menos una hora de presentaciones y después tenemos más o menos 15 minutos al final de las sesiones para poder hacer preguntas y tener una breve discusión sobre los temas. También quiero mencionar nuevamente que tenemos interpretación simultánea en español y en inglés. Van a escuchar a Claudia, nos ha estado ayudando a lo largo de la serie de webinars. En la diapositiva tienen las instrucciones de cómo pueden activar la interpretación en caso de que sea necesario. Como siempre, eh, si tienen preguntas al final de la sesión y quieren abrir el micrófono, pueden usar cualquier idioma que prefieran. Y si no están participando, por favor, recuerden silenciar sus micrófonos. Si es la primera vez que se unen al webinar, bienvenidos. Es parte de una serie de seminarios eh, que está a cargo del Subcomité de Ecología de la Migración. Somos parte del Comité Científico de Partners in Flight y la meta de esta comunidad, bueno, primero que nada es construir una comunidad construida en base a la tecnología de rastreo para dar soluciones informadas a las estrategias de conservación, enfocándonos en la ecología de la migración. Creo que aquí podemos aprender todo sobre las tecnologías de rastreo y cómo las podemos usar para responder preguntas de conservación y compartir nuestras experiencias, hacer lluvia de ideas y al final de cuentas colaborar. Tenemos un par de anuncios antes de empezar con las presentaciones para poder seguir ofreciéndoles el servicio de traducción en estos webinars. Necesitamos financiarlo. Sabemos que no tenemos mucho presupuesto, entonces hemos creado una recaudación de fondos junto con Birds Caribbean para poder pagar por los servicios de traducción por el resto del año. Tenemos un código QR que los llevará a la página o el sitio web de recaudación de fondos y si lo pueden compartir con sus redes, también lo valoraríamos mucho. Creemos que la traducción es algo súper valioso para que este espacio continúe siendo inclusivo y que las personas que participan en este espacio puedan expresarse en el idioma en el que se sientan más cómodos. También tenemos eh, un link que pueden compartir que es un listserv y también tenemos un par de presentaciones ya listas, pero seguimos buscando colaboradores si se sienten inspirados para compartir en lo que están trabajando después de esta presentación, por favor, contáctenos. No importa si no es un proyecto terminado, no importa si es nada más una idea o si es un proyecto que apenas están empezando, nos interesa. Entonces, por favor, pónganse en contacto si esto les llama la atención. Y este es el código QR para listserv. No sé si están viendo una X amarilla en mi pantalla. No sé cómo salió. Creo que lo dibujaste por accidente. Ah, perdón, no sabía que se podía hacer eso. Bueno, ya casi termino. También les quiero recordar a todos que lanzamos un archivo de colaboración. Es un espacio donde queremos desarrollar las colaboraciones alrededor de la ecología de la migración y las tecnologías de rastreo y también queremos compartir recursos, oportunidades de capacitación o para que sepamos a quién podemos contactar si nos da curiosidad saber sobre un tipo de tecnología de rastreo en específico, etcétera. Entonces,
pues échenle un ojo y estamos abiertas a cualquier retroalimentación o cualquier comentario que nos quieran dar. Si no han visto los webinars de antes, los tenemos en el canal de YouTube de Partners in Flight. Y dicho eso, vamos a empezar con la agenda del día de hoy. Tenemos 6 personas que vienen de diferentes organizaciones y pues son de diferentes programas como Aves Paserinas, Ecología de la Migración, la Red de Motus, también proyectos a lo largo de la ruta migratoria del Pacífico. Van a durar 7 minutos más o menos y hay 3 minutos para preguntas después de cada una de las presentaciones, pero recuerden que también tenemos 15 minutos de preguntas al final de todas las sesiones. Les vamos a avisar a los presentadores cuando les quede un minuto para terminar, les vamos a avisar por aquí. Y cuando se acaben sus 7 minutos, vamos a escuchar un canto de un ave. Para la audiencia, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat o si prefieren hacer su pregunta al momento de preguntas y respuestas, pueden abrir su micrófono y con eso voy a dejar de compartir mi pantalla y le quiero dar la bienvenida a nuestra primera presentadora, Alicia Brumer, que es una manager del programa de el rastreo de aves migratorias en Audubon. Gracias, Alicia. Adelante. Ok, pueden ver mi pantalla. Muchas gracias, Amy, por la presentación. Sí, nada más quería decir que todo bien. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de unirme a esta comunidad y empezar a participar en este tipo de reuniones y como parte de mi nuevo puesto en Audubon. Eh, Llevo casi un año como Program Manager. Es una posición nueva en Audubon y es parte de la iniciativa de aves migratorias. Eh, Trabajo con Bill De Luca y Jan Pelty para entender cómo podemos usar las tecnologías de rastreo para informar las decisiones de conservación en el hemisferio oeste. Y bueno, voy a empezar presentándome a mí misma porque yo voy a estar participando en estas sesiones y yo estoy muy interesada en conocerlos a todos ustedes, en qué investigaciones han estado trabajando. Yo he estado rastreando aves por más de 10 años. De- eh, Mi experiencia es en aves tropicales migratorias, aves cantoras, y empecé a usar tecnologías de rastreo cuando estaba haciendo un estudio de campo en Jamaica, donde vi el uso de hábitat, como por ejemplo para especies de como American Redstart, y de ahí pasé a las áreas de reproducción, eh, donde estudié la reinita azul. También en eso me basé para la disertación de mi tesis, que era sobre demostrar cómo el cambio climático tiene un impacto en los comportamientos migratorios de diferentes especies. Y para mí fue una experiencia muy divertida. Tengo una gran pasión por ese tipo de, de trabajo y eso fue lo que me trajo aquí, donde me dedico a rastrear aves y todavía me inspira muchísimo poder ser capaz de hacer este trabajo. Y bueno, hoy les voy a hablar del programa de rastreo en Audubon, que es nuestro programa nuevo, fue lanzado el verano pasado y básicamente es una red de Audubon para coordinar y colaborar eh, en esfuerzos de rastreo en todo Audubon, ya sea con socios internos o socios externos para identificar dónde están las más grandes amenazas para las aves migratorias a lo largo de todo el hemisferio este, básicamente tratar de entender juntos cómo podemos usar los datos de rastreo para que nuestros esfuerzos de conservación tengan más impacto. Y creo que es muchísima información, así que solo les voy a compartir un par de proyectos que
en los que hemos estado trabajando en este último año. Eh, Mi experiencia es en aves cantoras, pero el programa de Audubon incluye todas las especies, entonces pueden ser aves de rapiña, paserinas, etcétera. Estamos usando todo tipo de tecnologías de rastreo para poder responder a todo tipo de preguntas de conservación. Uno de los proyectos fue usar nanotags, nanodispositivos. Lo pusimos en uno de nuestros centros Audubon en Connecticut para entender el programa de rehabilitación de Jimmy Swift, porque le llegan muchísimos, cientos cada año y no sabemos qué pasa con ellos después de que los liberamos. Es una especie súper misteriosa, entonces queremos usar la red de Audubon para aprender más sobre la ecología de la migración y lo que hacen, o más bien los movimientos que hacen en las áreas de no reproducción. También qué pasa durante su migración de primavera y también que queremos entender qué podemos aprender con la red de Motus. El segundo proyecto es en una colaboración con Colombia en Cali y queremos saber cómo los Lesser Yellowlegs están usando agricultura regenerativa en sus granjas y tenemos programas que transforman los campos de cultivo de caña de azúcar a campos inundados donde podemos sembrar arroz. Es, eh, Se trata de detectar movimientos a una escala muy fina y esto es porque queremos saber qué tipos de hábitats se están usando en el Valle de Cauca y por qué. Los dispositivos son solares, entonces esperamos que dure el ciclo de vida de las aves y estamos obteniendo mucha información muy valiosa y esperamos que nos ayude a tomar mejores decisiones con la agricultura regenerativa en campo. Y nuestro tercer proyecto es un proyecto que incluye a muchísimas universidades y organizaciones como Birds Canada, Wolf University, y se llama el Proyecto de Paso Seguro o Safe Passage Project, y estamos monitoreados aves cantoras para ver su comportamiento tanto en la costa del Atlántico como en el Golfo de México. Tenemos reinitas que están siendo, eh, o currucas que están siendo anilladas en el sur y también currucas que están siendo anilladas en el norte. También estamos usando geolocalizadores y también queremos calcular el riesgo de choque durante la migración. Y no sé, estoy escuchando una música de fondo, no sé si alguien tenga su micrófono abierto, si lo puede silenciar, por favor, a lo mejor soy yo. También tenemos diferentes niveles de preguntas de conservación que estamos abordando con tres tipos de tecnologías diferentes. Estos son el tipo de proyectos que creo que son buenas representaciones de lo que queremos lograr con el programa de rastreo. Estos son programas con los que queremos colaborar. Entonces, si ustedes ya están rastreando alguna de estas especies o alguna otra especie eh, y cuya pregunta de investigación se relaciona a estaríamos muy emocionados de colaborar, porque en algunos casos estamos calculando los riesgos a nivel población, también queremos identificar las facetas ecológicas de la especie para entender su ecología y así trabajar mejor para conservarlos cuando están en el hábitat. También estamos enfocándonos mucho en las estaciones Motus para llenar las brechas que todavía tenemos en nuestra red Motus y también para educación y alcance, porque queremos usar Motus como una oportunidad para
Ah, ok, gracias, Ana. Para educar a las personas. Entonces, creemos que esta es una gran oportunidad para expandir las estaciones Motus en la península de Yucatán y así beneficiar los proyectos que están rastreando aves tanto en América del Norte como en Sudamérica y para todas las especies que cruzan el Golfo, ya sean en la primavera o en el otoño. Y hace unos meses remodelamos estas torres y esperamos que eso mejore el alcance que tienen las antenas en la península de Yucatán. Yo estoy poniendo mucha atención para la migración de la primavera y ojalá tengamos detecciones muy interesantes durante la temporada de no reproducción. Y también estamos haciendo más esfuerzos de educación y alcance en los centros de Audubon. Hay muchos esfuerzos de liderazgo y de los miembros de Audubon para integrar a Motus eh, en la ciencia de los ciudadanos. Así que estamos intentando también poner más Torres Motus en nuestra red y todo suena muy emocionante y prácticamente esto no representa holísticamente todos los proyectos que tenemos en Audubon. Tenemos muchísimos proyectos y queremos expandir más proyectos en cuanto al rango, especialmente en estos proyectos en los que podemos usar estas tecnologías. Entonces, por favor, pónganse en contacto conmigo si ya están anillando, perdón, no anillando, si ya están poniendo dispositivos a especies de este tipo y nos encantaría poder encontrar más colaboraciones. Gracias, eso es todo de mi parte. Fantástico, gracias, Alicia. Sí, vi una pregunta para ti en el chat de David Misraki que dice, ¿cómo son los dispositivos de Sunbird puestos en el Lesser Yellow Legs o la Tringa flavipes? Y pues es muy sencillo, solo los ponemos. No sé si alguien más tenga una pregunta, si mientras Bárbara pone sus diapositivas. No veo más preguntas en el chat, pero tendremos más tiempo para hacer preguntas al final de todas las presentaciones. Me da mucho gusto presentar a nuestra siguiente presentadora, Bárbara Fry, que es una científica investigadora para Climate Change, Environment y Climate Change Canadá. Hola, pues ya hablamos de trabajo muy interesante en esta presentación, entonces voy a agregar un poco a eso. Nosotros nos enfocamos en los paisajes urbanos y lo que hemos hecho es investigar estos lugares durante la temporada de reproducción. Sé que todos ya están muy familiarizados con esto, pero cada año tenemos 5.000 millones de aves que viajan por toda América del Norte y este mapa nos muestra eh, un- los paisajes que tenemos en Canadá. Son los paisajes antropomórficos que los podemos ver en naranja y vemos que las aves cruzan estas áreas al menos 2 veces al año y sabemos que en las áreas urbanas eh, tienen nuevas amenazas que normalmente no encuentran en otros sitios por donde pasan. Por ejemplo, pueden ser atacados como por los gatos, pueden tener contaminación lumínica y lo que queremos es poder usar estos espacios verdes que ya existen en las áreas urbanas para poder apoyar a la migración. Y realmente eso es algo que no, en lo que no nos estamos enfocando cuando hablamos de los planes de conservación. Entonces, en mi equipo de investigación tenemos este par de preguntas. ¿Cuál es la diversidad de las aves que migran a través de las ciudades? Por ejemplo,
como las palomas, una vez que encontramos en áreas urbanas. También queremos saber cuánto tiempo pasan las aves cerca de las ciudades, porque a lo mejor estamos subestimando el tiempo que pasan en áreas urbanas. Y la última pregunta es cómo podemos manejar nuestras ciudades para las aves migratorias y más. Porque si hacemos a los lugares urbanos aptos para las aves, eso significa que tendrá un impacto positivo en más especies e incluso en las personas. Sí quiero mencionar a todas las personas con las que trabajo. Son nuestros técnicos de investigación e investigadores académicos. Eh, Usamos tecnologías de rastreo y unidades de grabación autónoma. Eh, Cuando hablamos de aves y cuando hablamos de paisajes urbanos es casi imposible abordar todas las áreas verdes que tenemos en una ciudad para poder monitorearlas durante la migración, pero gracias a la tecnología hemos desarrollado algoritmo que identifica los cantos de las aves y esta es información que obtuvimos, por ejemplo, en Montreal, que es una de las ciudades más grandes de Canadá, y descubrimos que hay una gran diversidad de aves migratorias y aves residentes, incluyendo especies en riesgo. En un cuarto de esas áreas urbanas hay especies en riesgo durante el verano, en tres cuartos de parques urbanos tienen especies en riesgo durante la migración de la primavera. Entonces, ¿qué se considera una ave urbana en realidad? Especialmente pensando en las diferencias entre el verano y la temporada de no reproducción. Por ejemplo, en nuestros sitios hemos detectado 24 especies durante la temporada de reproducción y 14 de ellas son especies prioritarias que están en la lista de especies en peligro o amenazadas. También son aquellas que tienen un nivel de población que se considera bajo o que está en riesgo de disminuir. Entonces tenemos 14 de esas especies prioritarias durante el verano y 4 de ellas las encontramos en 50% de los lugares. Entonces no es raro que nos los encontremos ahí y eso en comparación es 72 especies que encontramos durante la primavera. Y 50% de estas especies, perdón, la mayoría de estas especies se encontraron en el 50% de los lugares de áreas verdes. Y también otro trabajo que estamos haciendo es estos parques urbanos pequeños donde la gente eh, puede tener acceso y para todas las partes de la sociedad, ya sean niños, ancianos, y también hablamos de todos los beneficios que pueden obtener de las aves en estos lugares y también estamos identificando la duración de descanso cerca de las ciudades y eh, también usamos tecnologías de rastreo y anillamiento. Esto es uno, uno de los proyectos donde pusimos 250 nanodispositivos en 6 especies y en algunas especies descubrimos que pasan meses cerca de ciudades. Eh, Eran especies transitorias, no se estaban reproduciendo en Montreal y esto es solamente en un lugar de descanso. Entonces empezamos a pensar en el efecto acumulativo, a lo mejor este individuo pasa de 10 a 14 días eh, ahí o hasta 20 días y la tecnología nos ha demostrado que la mitad de estos hotspots o áreas de descanso durante la migración están cerca de paisajes urbanos, entonces es más que eso. También intentamos comunicarnos con las personas encargadas del manejo de suelo, con nuestras comunidades. También investigamos
geolocalización, también estudiamos los hábitats, las especies nativas de árboles y plantas, los recursos de alimentación y este tipo de hábitats muchas veces son poco considerados cuando estamos pensando en la perspectiva de las personas. Por ejemplo, a las personas no les gusta un hábitat que tenga muchos arbustos, pero esos son buenísimos para las aves. Y conforme seguimos trabajando, eh, sí tenemos un proyecto en específico en un parque urbano en la parte superior eh, izquierda, pues pueden ver este cuadrito verde que está rodeado de la ciudad y ahí estamos poniendo una torre Motus y estamos muy impresionados de todas las especies que hemos detectado en el otoño, eh, porque al menos es la primera vez que yo presencio algo así en Montreal y vamos a seguir haciendo rastreo y poniendo dispositivos. Que se puedan comunicar con los teléfonos de las personas para que puedan identificarlos y también haciendo estudios de ADN para realmente identificar si lo podemos llamar como lugares o especies urbanas o no. Muy bien, justo a tiempo porque ya voy a dejar de hablar. Muchas gracias a todos y quiero destacar que este es un trabajo de cooperación y hay muchísimas personas involucradas y también eh, quiero mencionar que me interesa muchísimo seguir conversando sobre la importancia de las aves en las ciudades y la diferencia que pueden hacer. Gracias, Barbara. Es un trabajo muy interesante. Tenemos un minuto para preguntas para Bárbara. No veo nada en el chat, pero bueno, pueden poner más durante las presentaciones o las pueden hacer al final. Pero si no hay preguntas en este momento, pasamos a la siguiente presentación. Y voy a hacer lo mejor posible, cambiar a español. Muchas gracias, Néstor. Y ahora voy a dar paso a ti. I was just wondering if I need to do anything else for, the Quería saber si change of language. necesito No, hacer I algo think, para el cambio de no, idioma. That's it, just start. Nada más empiezo a yeah, hablar. you can just start. Sí, sí, puedes empezar a I hablar. think if everyone has Y the creo que si todos tienen activadas la interpretación, si quieren escuchar en inglés, cámbiense al canal de inglés para la interpretación. Thank you so much for everyone Ok, who's here. primero que nada, muchas gracias Let's para estar aquí. Voy a cambiar a español. y soy líder de proyectos en Pronatura Noreste. Actualmente llevo 3 años en el puesto de encargado, por decirlo de alguna manera, del desarrollo e implementación de la red Motus del noreste de México y es algo que queremos compartir el día de hoy con ustedes. I don't know if I'm going like too fast or it's alright for everyone. No I sé si think voy it's good, demasiado but it's good to rápido o keep voy in mind bien. to Pues creo que está go bien, pero slowly so sí we can hay que time tomar en cuenta Sure. que en- Ok. El día de necesitamos hoy darle tiempo a la vamos a traducción. compartir un poquito del trabajo que hemos venido realizando desde el 2023 y a la fecha en cuanto al desarrollo y la planeación y los planes futuros para la red Motus del noreste de México. Primero que nada, pues me gustaría compartir antes, por si han tenido la oportunidad de conocer México, que bueno, y para quienes no, pues también tengamos que el noreste es una macrorregión sumamente diversa. Entendemos que está el desierto chihuahuense, que es donde, por ejemplo, se ubica mi área de trabajo principal. Sin embargo, pues dentro del desierto encontramos pastizales, bosques, humedales. Entonces tenemos una diversidad muy grande que nos permite
al mismo tiempo tener una cantidad abismal de objetivos de trabajo, ¿no? En este caso, pues toda esta heterogeneidad ambiental hace que todos estos pequeños ecosistemas que se generan en las regiones, pues sean sumamente relevantes y algunos sean críticos para la conservación, que es básicamente lo que ProNatura Noreste trata de hacer aquí en México, ¿no? Proteger y conservar especies y ecosistemas. Ahora, dentro de los esfuerzos de conservación, pues todos tenemos ahí un poco de contexto, ¿no? De los GPCAs, Grassland Prioritary Conservation Areas, que son zonas específicas de trabajo dentro del área del desierto chihuahuense. Y en los esfuerzos nacionales, pues tenemos las áreas naturales protegidas, ¿no? Que son la imagen de de la derecha. Estos, al ser áreas de exclusión o áreas de poca actividad humana, pues son verdaderos bastiones ahí de la conservación, ¿no? Es donde podemos encontrar mucha de la estabilidad ecológica que algunas de las especies migratorias requieren, ¿no? Entonces, esto es uno de nuestros principales focos a la hora de hacer todo el desarrollo, ¿no? De lo que estamos planeando con la red del noreste de México. Ahora, ¿por qué estamos invirtiendo el tiempo y el espacio, los recursos para poder desarrollar esta red? Porque hemos entendido a poco la utilidad que esto representa para otras iniciativas que también se trabajan de forma paralela dentro del noreste de México, ¿no? Y cómo esta información que se está generando activamente en las estaciones Motus, pues nos está permitiendo integrar parámetros que anteriormente no eran tan fáciles o tan evidentes de notar dentro de los predios que se conservaban o las áreas naturales protegidas, por ejemplo. Al saber cómo interactúan los movimientos migratorios en pequeña y a gran escala, ¿no? Podemos saber cuáles son áreas prioritarias, cuáles son zonas que necesitan una mayor o menor intervención. Esto también con la presencia y el uso de hábitat de algunas especies que pueden ser indicadoras de condiciones dentro del ecosistema. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Así como también los tiempos de viaje y las estancias de los mismos organismos que están visitando los predios, ¿no? En este caso en particular, estuvimos, de hecho, esta semana haciendo ahí una ronda de reparaciones de estaciones motos aquí en Chihuahua, precisamente. Estuvimos con parte del equipo de Harriet Bailey de Corner, grabando precisamente en uno de los predios en los que tenemos 2 años de datos de una bisbita que visita constantemente los mismos dos ranchos dentro de Chihuahua, lo cual nos hace suponer que estos ranchos están activamente efectuando las acciones de conservación del pastizal y tienen las condiciones necesarias para que estos organismos que son críticos regresen constantemente a estos sitios. Ahora, nosotros en ProNatura Noreste estamos implementando acciones de conservación, por ejemplo, la ganadería sostenible, que es uno de nuestros modelos o programas más fuertes también, junto con el monitoreo, claramente. Y estamos conjuntando de forma precisa la información que nosotros podemos obtener de las detecciones de los organismos en motus, por ejemplo, como también los monitoreos del estado del pastizal o del estado de salud del pastizal, para con esto poder nosotros utilizar estas especies que son indicadoras de salud, como por ejemplo la bisbita llanera, ¿no? El Grasshopper Sparrow, tenemos por ahí el Centronix bairdi, entre otras especies, que son sumamente especialistas y van a tender a alimentarse de pastos muy útiles para el forraje, por ejemplo, del ganado, lo cual nos ayuda a interpretar el hecho de tener estas especies detectadas en los predios junto con un análisis previo del hábitat y para poder determinar cuál es la forma correcta de llevar a cabo un manejo sustentable predio por predio. Y de esta forma, a través de varios esfuerzos, hemos podido, pues, mejorar las condiciones de producción ganadera, por ejemplo, al mismo tiempo que garantizamos que haya hábitat suficiente para las aves del pastizal, ¿no? Ahora, queremos hablarles también de lo que ya existe. Esta es la primera parte, la primera sección de la red Motus del noreste de México que desarrollamos junto y gracias al equipo de Bird Conservancy of the Rockies. Estos fueron desplegados entre 2023 y 2024, hablando de las áreas prioritarias para la conservación.
Estamos presentes en 7 GPCAs. También tenemos presencia de estas estaciones en 2 áreas naturales protegidas en México a nivel nacional. Y tengo aquí un par de ejemplos, ¿no? De las especies prioritarias. Obviamente, si hablamos de especies prioritarias, pues hay una lista interminable que pudiéramos agregar aquí. Sin embargo, estos fueron algunos de nuestras especies focales a la hora de que se estuvo desarrollando el proyecto. Y han sido bastante exitosas, hemos tenido ahí bastantes detecciones. Sin embargo, parte de lo que el día de hoy queremos compartir también es la planeación, porque no podemos quedarnos únicamente con eso. O sea, el noreste es gigantesco como para no desarrollar más planes, ¿no? De parte de Pronatura hemos desarrollado ahí una serie, obviamente todo esto lo estamos en la fase de escritorio, todavía estamos ahí buscando, planeando, visitando algunos sitios para ver qué tan viables son. Ya tenemos este análisis de sitios y grupos prioritarios, ¿no? Considerando 3 ejes de trabajo que son sumamente relevantes, que son las cordilleras, la Sierra Madre Oriental y Occidental en México, los humedales costeros y los humedales continentales, que a veces se nos olvida un poquito la existencia de los humedales continentales y su relevancia como paradas para algunas aves migratorias acuáticas, así como las grandes llanuras y el desierto chihuahuense, que es donde ya tenemos una presencia significativa, ¿no? Ya hicimos los primeros pasos en la Laguna Madre, en Tamaulipas, México. Ya implementamos las primeras 2 estaciones de esta segunda fase, ¿no? De ampliación de la red del noreste, de la mano con el Environmental and Climate Change Canada. Y es el proyecto 871 de MOTUS, es Wildlife Monitoring and Conservation in Northeast Mexico, donde planeamos ahí desarrollar un poquito más a través de todos estos esquemas de protección de tierras, como les mencionaba al inicio, que nos permiten tener un enfoque no únicamente de conservación de las aves per se, que es nuestro primer objetivo, ¿no? Porque también hemos notado que dentro de las estaciones que ya existen tenemos datos relevantes, como varios murciélagos detectados en algunas estaciones. No era nuestro objetivo de conservación inicial, sin embargo, también estamos teniendo esta información, lo cual nos permite diversificarnos. Y además hemos tenido he visto por ahí varias buenas noticias, ¿no? De las mariposas monarca que fueron talladas en Cape May Observatory o algo así, que muchas de estas fueron detectadas en México, lo cual también nos hace virar un poco la cámara hacia aquel lado, ¿no? Para poder también efectuar algunas acciones de conservación. En el mapita que está en el centro de la diapositiva podemos observar las 4 estaciones que están por aquí. Esa fue un área de conservación a nivel estatal que se impulsó por parte de Pronatura Noreste y el gobierno del estado de Tamaulipas, con el enfoque principal de la conservación de la mariposa monarca, ¿no? Lo cual pues también nos permite tratar, perdón por el ruido de fondo, eh, nos permite también diversificarnos e enfocar nuestros esfuerzos hacia estas regiones, que más o menos se resume todo en este mapa. En este mapa observamos las áreas protegidas en verde, los GPCAs remarcados en rojo, las estrellitas ahí moradas son las estaciones que ya tenemos y vemos cómo a pesar de tener mucha presencia, hay muchos espacios vacíos y eso es lo que tratamos como que de llenar. Esto es lo que estamos planeando en un futuro no muy lejano, ¿no? Poder trabajar ya sea Sierra Madre, ya sea Sierra Madre Oriental y Occidental, los humedales costeros e interiores, entre otros. Entonces, básicamente esa era la información a compartir el día de hoy, lo que estamos haciendo, lo que ya se hizo y lo que queremos hacer. Y dejamos simplemente ahí contacto en caso de que sea útil para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Any questions? ¿Tienen for preguntas Néstor while para we Néstor en lo que set up? ponemos las diapositivas de la siguiente presentación? I'm going to pull up the slides for our next Voy presenter, a so if poner anyone las has questions, diapositivas feel free para to nuestro jump siguiente in presentador, while entonces si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora en lo que pongo las diapositivas.
Okay. I think unless Ok, there are any quick questions. creo que no hay preguntas, entonces podemos pasar a la siguiente presentación. Bob, ¿estás ahí? Nuestro siguiente presentador es Bob Fisher de Bird Conservation Network. Sí veo a Bob en la lista de participantes, pero no creo que pueda abrir tu micrófono, pero sí te mandé una solicitud para que lo abras. Bob, ¿nos escuchas? Ah, Maya, no sé si tú tengas el poder de abrir su micrófono. No, creo que no puedo abrir su micrófono, pero sí le mandé una solicitud que no puede abrir su micrófono. Manda un mensaje, pero creo que no podemos hacer eso, solo podemos mandar una solicitud. Bob, si, si puedes abrir el micrófono y hablar, pero si no, podemos pasar a la presentación que sigue y a lo mejor ya estás listo para presentar después de esa. Ok, vamos a intentar con Bob otra vez después de la siguiente presentación. Pero mientras les voy a presentar a nuestro siguiente presentador. Tenemos a Tim Dover, es un explorador y científico de la conservación con Wings of Survival. Y Tim, el micrófono es tuyo y gracias por hacer la presentación un poco antes de... yo voy a poner mis diapositivas. ¿Yo lo hago? Ah, sí, sí. Bueno, yo tengo tu presentación, entonces si quieres que yo lo haga también está bien. No, está bien, yo voy a compartir, está bien. ¿Ya se ve? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Muchas gracias por invitarme. Yo tengo una propuesta de una iniciativa que se llama Wings of Survival y es una propuesta como la primera carrera con la naturaleza en el mundo y está dividida en tres expediciones. Eh, entonces, mi pareja y yo teníamos la idea de seguir tres rutas migratorias y está inspirada en los exploradores que empezaron a descubrir el mundo. Eh, lo que hacen las aves es increíble porque a lo mejor solo unos pocos de nosotros tenemos la oportunidad de explorar el mundo a esa amplitud. Mi experiencia es en conservación y creo que uno de los retos que tenemos es comunicar la ciencia porque tenemos muchísimos datos y cosas abstractas que cuesta trabajo traducirlo. eh, para que los humanos entendamos la importancia y lo increíble que es que las aves migren tantas distancias. Y creo que todo esto está tomado de la reflexión después de pasar de la academia y tratar de conectarla a lo humano.
Eh, lo primero sería la expedición número 1 desde Norteamérica a la punta de Sudamérica. Vamos a seguir al Wimbrel. En Chile nos asociamos con Chris Guillermo y Juan Avero, que está a cargo de la Alianza de las Aves Playeras y tienen mucha experiencia identificando las aves. Entonces, eh, pudieron patrocinar 5 dispositivos GPS, capturamos 9 y les pusimos esos dispositivos de rastreo a 5 individuos. Idealmente van a llegar a Alaska y en el verano nosotros empezaremos nuestro propio viaje y la idea es reconectar con estos mismos individuos en la Patagonia. Nos da más o menos 9 meses. Son 30.000 kilómetros más o menos. Es una experiencia física muy demandante y la idea es relacionar la experiencia humana con la de las aves. Y hacemos mucha ciencia, hacemos educación. Para darles algunos ejemplos, eh, bueno, poner dispositivos GPS en individuos ya nos relaciona la conservación y la investigación. También usamos dispositivos de monitoreo, buscamos eh, también fatalidades que pudiéramos estudiar. Trabajamos con científicos que investigarían nuestro comportamiento humano, nuestra fisiología, la psicología, y queremos recolectar contenido que nos ayude a construir estos puentes entre la experiencia humana y la de las aves. En términos de educación, nos asociamos con una organización que se llama Exploring, eh, Seat of Your Pants. Es un gran nombre y se dedican a conectar exploradores con científicos a través de aulas virtuales. Así que vamos a llevar estudiantes con nosotros en este viaje. Cada día no, vamos a invitar a diferentes aulas a lo largo de la ruta migratoria para que aprendan cosas, para que hagan preguntas y para que estén inmersos en esta experiencia. También tenemos mucho interés de los medios. Trabajamos con una lista de marcas de deportes, de naturaleza, eh, para el rango de temas. También tenemos otra compañía que nos está ayudando a mejorar o más bien a postear nuestro contenido, porque claro que ya que generamos muchísimo con los viajes que ya hemos hecho, así que estamos creando videos que son un componente importantísimo en términos de storytelling. También logramos ser patrocinados. eh, Elementos de seguridad y eso nos ayuda a atraer a personas, atraerlas a la historia y también virtualmente queremos llevar a las personas de paseo con nosotros. Vamos a empezar el 1 de julio, es decir, tenemos más o menos 3 meses. Yo estoy muy interesado en crear asociaciones y hay organizaciones que estén interesadas en aves migratorias y quieren colaborar en la historia. Para nosotros es difícil programar eventos porque no tenemos idea exacta de dónde vamos a estar cada día, eh, pero a lo mejor podemos pensar en eventos en ciertas localidades que tengan algún tipo de flexibilidad. Nos encantaría. Padrísimo. Muy bien, Tim. Eso suena como una gran aventura.
y parece que ya empiezan próximamente. Sí, estamos nerviosos. Perdón, tú vas a leer las preguntas, ¿verdad? Sí. ¿Has pensado en poner algún transmisor en tu casco o tu bicicleta? Sí, hemos estado hablando con Birds Canada por cierto tiempo ya y no puedo decir que hemos avanzado mucho en las conversaciones, pero sí hemos pensado en poner un dispositivo Motus eh, para promover la red Motus y cómo se está expandiendo. Como le mencioné a Cristi Elmo, eh, hay otra persona que está hablando de Motus on the Move, entonces es una idea similar. A mí me encantaría hacerlo. Un par de preguntas más. Una de Tom Will. ¿Vas a estar viajando solamente en bicicleta? Buena pregunta. Bueno, sí está la brecha del Darién, que eh, pues la idea ahí es usar una balsa y pasar por el Caribe. Podríamos correr, pero no, entonces no llegaríamos en 9 meses. Entonces necesitamos algún tipo de motor. Y una pregunta de Ana, ¿cómo planeas hacer el alcance a todos los niños en todo el mundo? Me encanta la idea de una aula virtual para compartir tu viaje y el viaje de las aves migratorias. Esto es algo que está investigando Seat of Your Pants. Eh, Él ya ha estado haciendo esto por más de una década y tiene un alcance de 100,000 estudiantes. Básicamente él se está encargando de la logística de todo eso. Nosotros solo tenemos que conectarnos. No sé muy bien cómo lo está haciendo, pero pues es bastante directo la manera en que trabaja. Así que muchas gracias, Tim. Creo que podemos pasar a nuestra siguiente presentación. Bob sigue teniendo dificultades técnicas, así que creo que vamos a pasar a la presentación de Corey y mientras tanto voy a intentar ayudar a Bob con las dificultades técnicas. La siguiente presentación es Corey Borgman, que es bióloga de aves migratorias, con la División de Aves Migratorias, con el Servicio de, de Vida Silvestre de Estados Unidos. Gracias, Corey. Adelante. No hay problema. ¿Pueden ver mi pantalla que probablemente no está en modo presentación? ¿Pueden ver solo la presentación? Vemos las notas. Creo que tienes que cambiar. Ok, sí, ya, está perfecto. Ok, voy a empezar. Esto es una charla, pues creo que un poco más eh, a pequeña escala de lo que acabamos de escuchar. Eh, Esta charla es sobre un proyecto que ejecuté junto con mi colega Christy y muchísimas otras personas. Voy a hablar del Thrasher de Bender, que se enfoca en el noreste de México, sur de Estados Unidos. Es bastante difícil de detectar, es el Toxostoma bendirei. Son muy difíciles de ver porque pasan demasiado tiempo en el suelo. Tienen una temporada de reproducción que no es necesariamente fija, es decir, no sabemos mucho del Huitlacoche piquicorto. Esta es una especie que está prácticamente en todas las listas de especies eh, en riesgo y algunas de estas brechas de conocimiento que queremos abordar eh,
son los comportamientos de migración. El mapa nos muestra que las poblaciones del norte son migratorias, mientras que las poblaciones en azul son residentes, pero los detalles no han sido muy bien entendidos sobre qué es lo que define esto y cuáles son los destinos a los que llegan en México y cuáles son las características de esos hábitats a donde llegan. Lo que hicimos, este es un ave de más o menos 60 gramos, entonces no tenemos muchas opciones para poner dispositivos en aves de este tamaño. No son baratas las opciones que sí existen, entonces tenemos las tags de GPS del low tech. Y lo malo es que tenemos que recoger físicamente estos dispositivos para poder descargar los datos, ya que los tenemos que rastrear 2 veces, eh, pues son más territoriales. Y programamos estos dispositivos. Nosotros nos enfocamos en las áreas de invierno y les dimos prioridad, aunque sí tratamos de poner dispositivos en otros sitios. Voy a hablar de los sitios donde teníamos aves que son migratorias, porque sé que hay mucho que ver en el mapa, pero estas tres están resaltadas. Joshua Tree es noroeste de Arizona, Sierra Ladrones, en la planicie de Colorado y la otra está en el desierto de Chihuahua. Eh, Pusimos 54 dispositivos y tuvimos tasas de regreso muy variadas. En Sierra Ladrones encontramos muy pocas otra vez, pero en general creo que tuvimos un índice de recuperación muy bueno en con estos 3 sitios. Creo que tuvimos una tasa de recuperación de 40%, que parece muy buena. Y de esas aves a las que le pusimos dispositivos, una de ellas no migró. Y este es un mapa que muestra todas las áreas donde las aves pasan el invierno, donde el cuitlacoche pasa el invierno. Es un área bastante extensa, pero nos pareció interesante que la mayoría de las aves estaban cerca de un área en Sonora. Eh, Otras aves pasaron el invierno en la frontera entre México y Estados Unidos y también tuvimos observaciones muy interesantes de aves que eran de diferentes poblaciones y que estaban pasando el invierno con una proximidad muy cercana entre ellos. Este es un mapa también que nos muestra, básicamente sobre conectar los puntos. Muchos de esos aves eligen un solo punto para pasar el invierno y un solo punto para pasar la temporada de reproducción, pero no todos. Lo que resalta en esto es la diferencia de fecha de partida. En Arizona se fueron del área de reproducción a finales de julio, mientras que en México, que estaban en lugares más altos y más secos, se fueron en agosto y casi septiembre. Las aves tienen la misma cobertura de suelo por día y esto ilustra que las aves que eran de diferentes poblaciones de reproducción terminaron en la misma área durante el invierno. Aquí tenemos a un ave de Joshua Tree y de Boot Hill, o sea, de Nuevo México y de Arizona, que estaban más o menos a 4 kilómetros, casi 5.
Y también en el área de la derecha pueden ver aves de diferentes poblaciones que están más o menos a 15 kilómetros de distancia entre ellas en el invierno. Esto también nos habla de oportunidades. Por ejemplo, Néstor estaba hablando de la red de Motus y creo que hay un gran potencial de redes, de red de Motus en Sonora. Sé que hay algunas locaciones a lo largo de la costa, pero no hay muchas en el área continental. Entonces, ese es un área que nos interesaría trabajar en Sonora. Tampoco tenemos puntos suficientes para hacer una selección de recursos, pero sí observamos que hay características generales en los sitios donde pasan el invierno. En las áreas de reproducción hubo mucho enfoque en los desiertos. También en las áreas donde pasan el invierno no se alejan de las perturbaciones porque vimos que estaban bastante cerca de desarrollos urbanos, de campos de agricultura y carreteras. Y eso también es algo que sucede en las áreas de reproducción. Eh, esto es, son las preguntas que todavía tenemos. No, no sabemos su nivel de fidelidad a las áreas donde pasan el invierno, no sabemos si los comportamientos son anuales. También nos encantaría tener más información sobre el hábitat donde pasan el invierno y también si el hábitat del invierno es ocupado durante la temporada de reproducción. Eso es algo en lo que hemos estado trabajando con nuestros socios en México para que nos ayuden a determinar si esos sitios están ocupados o no. Y para concluir, esta es una sinopsis bastante breve. Les podría contar muchísimo más sobre el proyecto y otros cuitlacoches. Pero bueno, este fue un proyecto muy divertido. Me encantó saber que haya visto la luz y no lo hubiéramos logrado sin la participación de todos los socios. Eh, y, y también quiero mencionar que acabamos de completar una estrategia de conservación. Bueno, nuestra reciente fue hace un año, pero fue traducida al español y ambas versiones están en nuestro sitio web. Gracias. Si hay alguna pregunta, mm, estoy feliz de responderla. Excelente presentación. Muchas gracias, Corey. ¿Alguien tiene preguntas para Corey? Parece que ya tenemos buenas ideas de colaboración en el chat y veo que Adam puso link a nuestras estrategias de conservación en español y en inglés. Ok. Creo que Bob va a intentar unirse a la reunión otra vez para ver si logramos resolver su dificultad técnica, pero mientras tanto creo que podemos abrir el piso a las preguntas para todos los presentadores. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para las personas que dieron presentaciones hoy, pueden abrir su micrófono y hacer preguntas o la pueden poner en el chat. Y muchísimas gracias a todos los presentadores por estar aquí. Todas las presentaciones fueron maravillosas.
Veo que hay una pregunta de Jeff Bueller en el chat. Está preguntando si los datos de eBird son útiles para determinar áreas donde pasan el invierno. Sí, gracias, Jeff. El problema es que no hay muchos datos de eBird en esa parte de México. Sí, hay un poco y sí nos han ayudado y de hecho desde que hicimos este proyecto eh, nuestros socios en Sonora han recolectado más información de los cuicacoches, entonces sí tenemos una metodología de conteo que es más efectiva y creo que cuadriplicaron los datos del cuicacoche en Sonora en un solo año. Entonces, eso ha sido bastante útil. Veo que tenemos otra pregunta en el chat, la voy a leer. Es de Jonathan Valdés de BirdLife Americas. Estoy feliz de estar aquí, ver caras familiares. Estoy teniendo problemas de conexión. La pregunta es para cualquiera de los presentadores. ¿Cómo el monitoreo actual y las prioridades de tecnología que se enfocan en especies migratorias boreales se pueden alinear de mejor manera a las necesidades de conservación de las especies australes y cómo podemos llenar las brechas o cerrar las brechas en los datos clave en la cuenca del Amazonas donde eBird no ayuda y las distribuciones de aves migratorias parecen difuminarse y parece que el Amazonas no es importante para las aves migratorias? No sé si alguno de los presentadores o cualquier persona que sienta que tiene conocimientos o que tenga ideas para alinear las estrategias de conservación entre especies boreales y especies australes. A lo mejor, eh, mientras piensan en la respuesta a esa pregunta, perdón, estoy haciendo varias cosas a las vez y yo también estoy pensando en cómo resolver, cómo responder esta pregunta y resolver los problemas técnicos de Bob. Sí, tengo una pregunta. Sí, tengo una pregunta para Alicia específicamente. El programa de rastreo de aves de Audubon, me pregunto si la cuestión de la exposición a energía eólica, ¿estás interesada en los proyectos de energía eólica que son en, en mar o continentales? Estoy preguntando porque hago mucho rastreo Motus en British Columbia y hay muchos desarrollos de energía eólica que están creciendo y la infraestructura no está ahí todavía y habrá algunas granjas en los siguientes años. Entonces me pregunto cuál es el marco de tiempo de ese proyecto. Para ese proyecto en particular nos estamos enfocando en granjas eólicas en la costa. De hecho, antes de que yo llegara, eh, eh, era un apoyo que habíamos recibido para estudiar aves cantoras en granjas eólicas de la costa, es decir, cuando empiezan a migrar desde la costa, eh, queremos saber si están siendo impactadas por las turbinas. Yo diría que la pregunta se puede expandir
y preguntar si está afectando otras rutas migratorias, está afectando otros comportamientos de migración. Para este proyecto en específico es solamente este año y vamos a poner dispositivos este verano. El año pasado sí pusimos eh, tags en Swanson's Warblers. Ya llevamos varios años y vamos a poner más dispositivos este verano. Vamos a seguirlo porque obviamente vamos a obtener los datos hasta el próximo año y bueno, es un proyecto que continúa. A mí me gustaría muchísimo ver cómo seguir poniendo dispositivos en reinitas y ver qué pasa en Alaska o en Canadá y podríamos detectar su altura de vuelo al pasar por estos campos o granjas de turbinas eólicas. Entonces, lo podríamos hablar, sí. Y los dispositivos barométricos actualmente no están integrados para nada con Motus, ¿verdad? Eso es correcto, no están integrados. Sí, creo que estamos en etapas muy, muy tempranas, pero creo que hay algunas oportunidades de asociar estas torres Motus con estos sitios nuevos de energía eólica. Puede haber algunas oportunidades ahí, yo creo. Sí, con este proyecto también vamos a poner dispositivos en la reinita estriada o Cetofaga striata. Entonces, sí, de hecho tenemos ya algunas torres que si ponen dispositivos en Alaska tal vez podamos identificar algunas especies que tienen una ruta como hacia el sureste. Bueno, sí tenemos un par de estaciones en la región, pero no cerca de los sitios donde van a construir las granjas eólicas. Veo que Nick Bailey tiene la mano levantada. Nick, si quieres abrir tu micrófono. Sí, es que ya tuve tiempo para pensar en la pregunta de Jonathan y dar algunas respuestas. En cuanto al Amazonas, no lo veo como un problema de que eBird no puede producir información útil para el Amazonas, sino que necesitamos una densidad más alta de observadores. Entonces, ya llevo un par de años tratando de conseguir proyectos que se enfocan en comunidades alrededor del Amazonas para capacitarlos en observación de aves y que usen eBird para que nos llegue datos de esa región de manera más regular. Creo que es más un tema de capacitación en vez de decir que eBird no puede proporcionar información de esa región. Y si pudiéramos enfocarnos en comunidades que están cerca del Amazonas para que empiecen a usar eBird, entonces eso nos ayudaría muchísimo a cubrir esa brecha. En términos de migrantes boreales y australes, hay trabajo que está siendo desarrollado por Valentina Gómez en las áreas que comparten particularmente en los llanos de Colombia. Hay algo de eso que ya se hizo, pero mucho del proyecto es todavía trabajo que se está desarrollando. Valentina encontró una publicación que las islas efímeras en estas áreas se usan como eh, áreas de descanso por migrantes australes y también para aves comunes como la golondrina. Entonces se trasladan estos migrantes, estas aves migratorias australes y las aves boreales que pasan por la misma área
y es muy particular en esa región que les mencioné. Eh, Algunos comparten el hábitat, pero eso es algo que vamos perdiendo cuando se traslapan las especies que suceden en estas islas efímeras. Gracias, Nick. Eso fue bastante útil. Veo que también un par de personas respondieron u opinaron sobre esa pregunta en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Ana. No sé, tengo que hablar en español en este canal, ¿verdad? Ok. Um, Solo una pregunta de follow-up para Nick. Me encanta que estás trabajando con comunidades en la cuenca amazónica para desarrollar el uso de eBird y expandir el uso de eBird. Y mi pregunta es, ¿cómo están incentivando a las comunidades locales en partes muy remotas donde no hay mucho potencial de aviturismo, por ejemplo, a utilizar eBird y recopilar datos de aves en sus alrededores? Porque como sabes y como hemos estado hablando contigo y con Sheila, estamos intentando hacer el mismo en la Mosquitia, por ejemplo, que también es muy remoto, muy difícil de accesar, es un bosque muy importante, pero no hay muchos datos. Y por ejemplo en Guatemala un clave de expandir la comunidad de eBirders ha sido la potencial de turismo, ¿verdad? De guiar a turistas en el avistamiento de aves. Entonces, ¿cómo han abordado este reto en partes muy remotos, muy difíciles o muy caros de accesar en la capacitación de comunidades en el tema de eBird? ¿Puedo responder en español o en inglés? Creo que puedes responder en cualquier idioma que prefieras. Si estás en la sesión abierta, si estás en un canal en específico, entonces tienes que hablar en ese idioma, pero creo que si no estás usando la interpretación, entonces adelante. Nada más para clarificar, Ana, no lo hemos hecho en el Amazonas. Sí queremos, pero no lo hemos hecho. Hemos hecho proyectos similares en diferentes regiones de Colombia y creo que tienes razón, que muchas veces el aviturismo es uno de los mayores incentivos para que para que las personas empiecen a usar eBird, pero también lo que hemos encontrado en algunas de las áreas donde hemos estado trabajando es el uso de eBird para monitoreo. Es un gran incentivo, donde tenemos comunidades indígenas, por ejemplo, o comunidades que tienen este sentido de pertenencia con la tierra y que se encargan del manejo de suelo. Normalmente ya tienen un plan de manejo y sí están interesados en el monitoreo de la diversidad en casi cualquier forma que sea, y eBird es una de las maneras de lograrlo. Esa es una de las maneras en las que hemos conseguido que empiecen a usar eBird, pero creo que lo más exitoso que hemos tenido en Colombia es promover eBird en todo el país y así hemos llegado poco a poco a regiones más remotas que cuando participan en el Día Mundial de las Aves Migratorias, y Colombia se vuelve loco año con año con la celebración, y es porque se está volviendo una cosa grande. Hay muchas organizaciones que participan, trabajan en conjunto, hablan de las especies que pueden conservar, y esa comunidad se ha creado en torno a eso. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo a promover eBird y, y
seguir agregando aves de Colombia. Entonces, esa es una herramienta muy útil para llegar a una audiencia más grande, porque así muchas personas empiezan a adoptar el uso de eBird de manera diaria porque se vuelven observadores de aves. Entonces, así es más o menos una mezcla de ecoturismo y también los días mundiales de las aves y haciendo énfasis en el monitoreo comunitario a nivel local. Eh, y así empezamos a promover el uso de eBird en comunidades específicas. Gracias, Nick. Excelente. ¿Tienen alguna otra pregunta para alguno de nuestros presentadores? Creo que, bueno, desafortunadamente no pudimos resolver los problemas técnicos para la presentación de Bob, pero la vamos a reprogramar para un webinar en el futuro. Viendo el chat, Jenna sugiere Aereus como potencial para áreas donde las personas que usan eBirds no pueden llegar. ARUS significa unidades de reproducción autónomas por sus siglas en inglés. Y ella dice que a lo mejor este puede ser útil para algunas especies en específico. Yo la verdad no tengo mucha experiencia usando estos dispositivos, pero parece que están ganando popularidad. Entonces es algo emocionante. Les voy a dar una oportunidad más para hacer preguntas. Revisé el chat y no vi ninguna pregunta nueva, pero si se me fue alguna, por favor, díganme, pueden abrir su micrófono, pero si no tenemos más preguntas, entonces les agradezco muchísimo a los presentadores por sus presentaciones maravillosas. Nos encanta aprender sobre todos los proyectos en los que están trabajando y nos da mucha emoción saber qué sucederá con ellos en el futuro. Muchísimas gracias a los que se conectaron hoy. Espero que les haya gustado este formato de presentación. A mí me dio mucho gusto escuchar en lo que están trabajando diferentes personas y vamos a hacer otra ronda, así que estén al tanto. Si les interesa dar una presentación como esta sobre uno de sus proyectos, pónganse en contacto con nosotros, por favor, porque sí tenemos espacio para uno o dos presentadores más en la siguiente ronda. Finalmente, le quiero agradecer a la traducción. eh, lo valoramos muchísimo y sí creemos que es una parte integral de esta comunidad, así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por darse tiempo de conectarse y parece que estamos terminando justo a tiempo, así que maravilloso. Muchísimas gracias otra vez a los presentadores por poder conectarse y todo el trabajo que hicieron para darnos esta presentación. Gracias a todos. Muchísimas gracias.